El día de hoy conocerás todas las opciones que Squarespace te ofrece para dar formato a tus textos, algunos tips y recomendaciones que te voy a ir dando a lo largo del tutorial y también te voy a mostrar cómo puedes combinar el bloque de texto con otros bloques de contenido para lograr diseños como este o este. Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a Negocios Online de la A a la Z. Yo soy Ale de alecenteno.com, un estudio de diseño web especializado en Squarespace, donde ayudo a terapeutas, consultores y expertos creativos a lanzar una web gana clientes que les sirva para potenciar su mensaje de marca y conectar con su cliente ideal. De esas cosas hablamos en este canal, así que si los temas te interesan, yo te invito a que te suscribas. Y también, si en particular el contenido de este video te parece útil, por favor déjale un pulgar arriba, ya que eso me sirve mucho para llegar a más personas. Sin más por el momento, vamos con el tema. Estoy aquí en mi página de demostración y voy a iniciar con una sección en blanco. Vamos a estar trabajando con el motor dinámico de Squarespace o Fluid Engine. Más adelante te voy a mostrar algunas diferencias que puede haber con el editor clásico, sobre todo al momento de crear layouts. Por ahora estamos en una sección del motor dinámico y vamos a agregar un bloque de texto. Ok, ya me aparece aquí mi contenedor del bloque de texto. Si yo fuera del bloque de texto hago clic en la letra G, va a aparecer esta cuadrícula que me puede servir para acomodar mi bloque de texto donde yo quiera. Por ahora lo voy a poner aquí. Por fines de la demostración que te voy a hacer ahora mismo, tú puedes decidir dónde quieras colocar tu texto. Voy a abrir un poco el bloque. Y ahora vemos que tenemos estos controles para comenzar a trabajar. Vamos a revisar qué significa todo esto más adelante, pero por ahora voy a hacer clic en editar y vemos que tenemos una barra de edición muy similar a la de cualquier procesador de texto, donde podemos elegir qué tipo de letra queremos usar, darle negrita, cursiva, etcétera. Quiero comenzar con este icono de aquí que es la inteligencia artificial de Squarespace, nada más para repasar rápidamente cómo podrías utilizarla dentro de tu contenido. Por ejemplo, si yo quiero escribir una introducción a mi estudio de diseño web, entonces le voy a poner conoce el estudio. Definitivamente este encabezado es perfectible, pero vamos a dejarlo así por ahora. Y entonces voy a usar la inteligencia artificial para escribir un párrafo para esta demostración. Me dice, ¿qué necesitas? Y yo le tengo que indicar un prompt, un guión de lo que quiero que escriba. Recordemos que con cualquier inteligencia artificial, mientras más específicos seamos con esta instrucción, mejores resultados vamos a tener. En lugar de simplemente decirle, quiero que escribas un párrafo de introducción para mi estudio de diseño web, tengo que darle más detalles. Mi instrucción quedó como sigue. Escribe un párrafo de introducción sobre mis servicios de diseño web especializado en Squarespace. Mis servicios están dirigidos a expertos, profesionales digitales y estudios creativos. Mi tono es relajado y cercano. Escribe en primera persona del singular. Vamos a ver qué resultado nos da. Ok, voy a quitar la cuadrícula. Dice, soy diseñador web. Ok, aquí ya habría que empezar a corregir, pero incluye que estoy especializada en Squarespace y me apasiona ayudar a expertos, profesionales digitales y estudios creativos a establecer una presencia en línea que refleje su esencia. Esto ya lo agregó y no está nada mal. Con un enfoque personalizado y relajado, trabajo codo a codo contigo para crear sitios web visualmente atractivos y funcionales que conecten con tu audiencia. Mi objetivo es que cada proyecto no solo se vea increíble, sino que también cumpla con tus necesidades y metas específicas en el mundo digital. No está nada mal. Hay algunas cosas que corregir, probablemente podría enriquecer más la instrucción, pero con esto puedo comenzar a trabajar. Obviamente, si tú usas otras herramientas de inteligencia artificial que te ayuden con la creación de textos y contenido, adelante. Puedes crear tu contenido ahí y nada más copiar y pegar en los bloques de texto. Esto es solo una demostración de que aquí mismo podrías hacer uso de la inteligencia artificial que está incluida dentro de Squarespace. Vamos a continuar entonces editando y vemos que la siguiente opción es elegir entre párrafo o tengo los titulares, que por ejemplo para esta parte de aquí sí quiero asignarle un encabezado. Ahora, no quiero que sea el título 1 porque ese de hecho lo voy a tener en otra parte. Y algo muy importante a tener en cuenta es que queremos que en toda una página, es decir, no solo una sección, sino en toda una página, que estos son ejemplos que voy a ir dando, en toda una página tengamos solamente de preferencia un título 1, porque esto no es una cuestión solo del tamaño del texto, sino que también a los bots que leen el contenido para posicionar nuestra web en motores de búsqueda
palabra o las herramientas de accesibilidad que indican cómo está organizada la información en nuestra web, asignar título 1, título 2, título 3 sí tiene su propia jerarquía y su uso específico. Queremos tener un título 1 en la cabecera de nuestra página que contenga la frase más clave de lo que trata esta página en particular. Si fuera una página de inicio, pues ahí iría tu propuesta de valor como esa frase que engloba la propuesta de valor, o si es la página de servicios, pues probablemente el título servicios iría en el título 1 para indicar de esto se trata esta página. Y después, a lo largo del resto del contenido, podemos usar título 2, título 3 y hasta el título 4 para ir dirigiendo la atención de nuestros visitantes, cómo van escaneando nuestro contenido, que sepan, bueno, esta sección en particular, no toda la página, sino esta sección ya en particular se trata sobre conocer el estudio. Ok, entonces lo voy a dejar con un título 2 o podría usar hasta un título 3, dependiendo de dónde lo fuera a acomodar en la página. Obviamente por acá este es texto de párrafo. El párrafo 2 es el regular, digamos, es el tamaño normal, el que más vas a usar a lo largo de toda tu web, pero tienes la opción de usar el párrafo 1 en ciertos lugares donde quieras un texto más grande y un párrafo 3 en otros espacios donde fuera requerido un texto más pequeño, entendiendo que este es un texto muy pequeño que quizás solamente vas a usar para hacer anotaciones como el copyright, que está como más pequeño aquí en el pie de página, o ciertas aclaraciones sobre la política de privacidad debajo de un formulario de registro, etcétera, etcétera. Para eso dejaríamos sobre todo el párrafo 3. Generalmente vamos a estar trabajando con el párrafo 2 y el monoespacio, mira, mejor no te compliques con eso. Ok, continuamos y pues esto se explica solo. Podemos asignar negritas o itálicas según corresponda. Por favor, no abusemos de este elemento. Además de que se ve raro un párrafo que tenga muchísimas palabras destacadas, como que ya pierde su objetivo, destacar tantas palabras, también esto es un indicador para los bots y las herramientas de accesibilidad, como que estamos dándole peso a ciertas palabras. Entonces, usemos esto pues en su justa medida. Después aquí tenemos este cambiador de color. Por ejemplo, si selecciono mi texto de encabezado, puedo cambiarle el color. Ahí no se nota tanto, aquí se nota más. Y así puedo hacer también con ciertas palabras dentro del contenido. Por ejemplo, no solo puedo trabajar con la paleta de colores que ya haya colocado en mi página, sino que también puedo agregar colores personalizados si así lo quiero. Esta opción por acá se llama escalar texto. Voy a agregar un texto nuevo para demostrar ya que dentro de un contenido como este, donde tenemos un encabezado y un párrafo, no funciona tan bien. Voy a agregar un nuevo bloque de texto. Por aquí le voy a poner bienvenida, que es realmente de lo que se trata esta sección. Y le voy a dar aquí sí el título 1, porque es justamente lo que le va a indicar a los motores de búsqueda también de qué trata esta sección donde estoy presentando el estudio. Si yo selecciono la opción de escalar texto, lo que va a pasar es, si hago clic, el texto, como ves, ha llenado todo el contenedor. El contenedor de nuestro bloque es este cuadro marcado en azul. Aquí se ve, acá se ve. Y si yo no le doy escalar texto, aunque tenga mi título 1, que es el más grande, no lo está llenando. Simplemente es el tamaño de la letra y pues hasta donde llega la palabra. Pero este escalar texto va a llenar el contenedor. Si yo estiro el contenedor, mi texto va a seguir creciendo. Si yo lo hago más pequeño, el texto se va a ir haciendo más pequeño independientemente del tamaño que yo le haya asignado aquí. Entonces es una excelente manera de destacar alguna palabra clave en alguna sección, por ejemplo, en este caso, pues para indicar que esta es la sección de bienvenida y entonces lo vamos a hacer un pelín más pequeño y lo voy a recorrer un poquito para acá. Esa es la opción de escalar texto que encontramos entonces por aquí. Después tenemos la opción de resaltar texto. Si yo primero selecciono el texto que quiero resaltar, puedo optar por ponerle, por ejemplo, una línea, pero tenemos distintos diseños, ¿ok? O algunos más relajados, algunos más juguetones, o por ejemplo ponerlo en un círculo. Puedo cambiar el color de este destacado. Recomiendo jugar con estas opciones según lo que mejor vaya con tu marca. Y por acá vimos que podíamos cambiar el color, podemos jugar con el grosor de la línea y también podemos añadir una animación. Esto está bastante lindo y jugar como con la dirección de la animación, si queremos que sea un poco más lenta, etcétera, etcétera. Finalmente podemos eliminar el estilo. Podemos agregar enlaces, por ejemplo, en esta palabra que ya tengo destacada, puedo agregar un enlace
Si es una URL externa, es decir, vas a llevar a otro sitio web, entonces recomiendo siempre que selecciones que se abra en una nueva pestaña. Si se tratara de un enlace dentro de tu propio sitio web, estás llevando de una página a otra dentro de tu sitio, entonces de hecho recomiendo que lo dejes sin marcar, que no se abra en una nueva pestaña para que no satures la ventana del navegador de tus usuarios, porque esto puede ser una mala experiencia. Podemos cambiar la alineación de nuestro texto, por ejemplo, si selecciono aquí todo, puedo optar por que quede centrado o alineado a la derecha o justificado. Cuidado con esta opción de justificar, porque aunque sé que a mucha gente le gusta, porque cuando trabajamos con editores de texto como Word o Google Docs o etcétera, justificar los textos es algo que normalmente se espera, no es tan amigable para la responsividad, es decir, para cómo se ve nuestro texto en distintos dispositivos. Entonces, úsalo solamente cuando sea extremadamente necesario. Por ejemplo, si tienes dos bloques de texto, uno al lado del otro, que estés contando a lo mejor una historia o algo así, tal vez justificarlo tenga sentido, pero fuera de eso vamos a estar trabajando generalmente con las primeras tres opciones. Por acá podemos marcar una cita que se marca esta línea. Es a lo mejor una manera un poco ya anticuada de señalar una cita. Sin embargo, hay ciertos casos donde puede estar útil separar un bloque de texto, marcarlo con esa línea y resaltarlo de esa manera. Tenemos también listas, ya sea con viñetas o numeradas. Recuerda que si quieres ver el siguiente número tienes que dar Enter a tu contenido y continuar escribiendo. Así es como tendríamos una lista numerada o sin ordenar. Podemos tachar líneas, habrá casos donde pueda ser interesante. Podemos darle sangría a nuestro texto o quitar la sangría. Y estos de aquí son muy interesantes. Si estamos trabajando nuestro texto en un Google Doc, por ejemplo, y queremos pegarlo en Squarespace, es posible que traigamos cierto formato que le dimos en un Google Doc, en Word, etcétera, que no queramos replicar en Squarespace, porque aquí en Squarespace vamos a seleccionar con cuidado qué título le queremos asignar, queremos darle el formato a lo mejor destacando ciertas palabras de alguna manera y queremos entonces pegar el texto sin formato. Tenemos dos formas de hacerlo. Por un lado, podrías hacer clic en esta como tablita y pegar aquí tu texto. Entonces el texto que pegues ahí inmediatamente se va a pegar sin formato. O al contrario, si ya pegaste tu texto y tienes formato, que en este caso yo tengo bastante formato, a ver, selecciono todo y le doy aquí a eliminar el formato, borrar formato. Y entonces ya me quitó el color que yo le había dado antes, ya no está destacada la palabra, ya no hay un enlace, ya me quitó todo el formato que yo le había asignado a este bloque de texto, que igual no tienes que seleccionar todo el bloque, también puedes solamente una parte y quitarle a esa parte el formato. Entonces puedes hacerlo de ambas maneras, lo que te facilite más. Y finalmente puedes borrar este bloque que te preguntará, ¿quieres eliminarlo? Lo eliminas. Recomiendo que si estás trabajando con plantilla, ya sea alguna plantilla de Squarespace o una plantilla de una tienda tercera como mis plantillas o etcétera, que nunca borres los bloques porque eso te quita por completo el contenedor de la sección. Como ves aquí ya no lo tengo que volver a colocar el bloque de texto desde cero. Entonces perderás mucho del diseño que ya hayas adquirido con tu plantilla o la plantilla que estés usando de Squarespace, pues se va a perder todo eso porque tienes que colocar el bloque desde cero, acomodarlo, revisar que quede bien en móvil, de preferencia, a menos que estés completamente segura o seguro de que quieres eliminar ese bloque porque no va a existir en tu diseño. Generalmente lo que queremos hacer es solo borrar el texto dentro, lo seleccionamos, borramos, seleccionamos, borramos y escribimos lo que nosotros queramos para seguir conservando el contenedor y no disrumpir tanto el diseño y no perder esa ventaja que ya nos está dando una plantilla. Ok, ya vimos entonces todo lo que nos ofrece esta barra. Voy a hacer clic para salir de ella y voy nuevamente a hacer clic en mi bloque de texto para ver esta primera barra de controles. Como viste, el lapicito nos abre esa segunda barra con los controles específicos para la edición de texto y por aquí vamos a poder controlar el contenedor sobre todo. Por ejemplo, aquí podemos añadir un fondo a nuestro texto. Esta es una opción bastante interesante. Si yo aquí activo el fondo, como ves, ya me aparece un color por detrás de mi texto y puedo probar los distintos estilos, opciones que nos ofrece esta función. Puedo cambiar el color del fondo.
Si esto no me funciona con el texto, podría entonces cambiar el color del texto, por ejemplo, ¿ok? Puedo darle un trazo a mi bloque, todo el bloque, señalarlo con una línea y jugar con el color de esa línea, el color de ese trazo y también el estilo del trazo, el grosor del trazo. Si quiero darle radio a las esquinas, por ejemplo, a todas las esquinas, algo que se note mucho, 100. Ahora todas las esquinas en mi bloque están curvas. Puedo hacerlo por esquina también, una 100, una 0, y se nos hace este diseño como de hojita. Puedo indicarle que tenga más relleno el contenedor. Listo, vamos a quitarle lo curveado para que se note un poco más. Aquí ya no hay casi relleno, está medio o con mucho más relleno. Para el modo de difusión y el difuminado, voy a ir a este otro ejemplo que tengo por acá, donde está mi texto de bienvenida escalado sobre una imagen, ¿ok? Ahí tengo una imagen al fondo que le añadí un poco de movimiento aquí mismo dentro de Squarespace, lo vamos a ver en otros videos. Tengo mi texto arriba y para que se note un poco más voy a bajar también la opacidad del fondo, como ves aquí se ha hecho más transparente, pero vamos a ver el modo de fusión que se va a notar más o menos, todas las opciones que tenemos aquí se van a notar más o menos dependiendo del color, la imagen, qué color tiene en el fondo, si es más clara, si es más oscura. Por ejemplo, trama, como ves, las letras se han hecho también un poco transparentes. Alcanzamos a ver la imagen por atrás. Aclarado, es similar al de trama, pero las letras están un poco menos brillantes. Luz suave, podríamos probar tal vez cambiando el color de las letras a uno más clarito tal vez. No se ve tanto todavía, pero bueno, estas son cosas de ir probando. Como te digo, depende también de lo que tengas al fondo. Y puedes extender tu bloque para cubrir toda la imagen de atrás, dependiendo de tu diseño obviamente, pero bueno, vamos a hacerlo aquí. Por ejemplo, el de diferencia. Este sí se nota bastante la diferencia. Ahora sí que valga la redundancia. Creo que está mejor así. Ok, son opciones con las que puedes jugar. Yo la verdad es que no lo uso mucho, pero puede ser interesante en ciertos casos. También tenemos el difuminado, donde podemos decidir difuminar el elemento, y esto es la letra, o el fondo. Y entonces más bien el fondo es lo que se va a difuminar. Se está perdiendo un poco porque tengo el modo de fusión. Voy a quitarlo, normal. Y entonces ahora sí, la cantidad de desenfoque, ¿ves? Se va desenfocando la imagen que está al fondo. O puedo desenfocar más bien la letra, que con esto recomiendo tener cuidado porque pues queremos siempre que nuestros textos se puedan leer. Si es algo muy ornamental, pues puedes jugar con esto, pero si es un texto importante, recomiendo que siempre elijas la claridad sobre la creatividad. Vamos a volver a nuestro ejemplo inicial para ver este otro control que es el de alinear verticalmente. Esto quiere decir dónde va a alinearse el texto dentro de nuestro contenedor. Si yo hago mi contenedor un poquito más grande, veo que tengo mucho espacio aquí abajo. Quizá puedo optar por alinear en el centro de manera que tengo el mismo espacio arriba del texto y el mismo espacio debajo del texto. O quizá lo quiero alinear hacia abajo porque tal vez este de bienvenida lo quiero poner aquí. Entonces quiero que mi texto dentro del contenedor quede debajo y este lo vamos a destacar por acá con este. Le vamos a cambiar el color y entonces podríamos optar por tener este texto en este bloque alineado hacia abajo. Generalmente yo lo que más uso es la alineación al centro. Sin embargo, hay casos como el que te acabo de mostrar donde puede ser interesante alinear hacia abajo o a veces hacia arriba. El siguiente control lo voy a demostrar de este lado, que es el de anclar. Esto quiere decir que este bloque, porque lo encontramos no solo en el bloque de texto, lo encontramos en distintos bloques, va a quedar anclado en esta parte o a lo mejor al centro, también puede ser, o hacia abajo, aunque este no se nota tanto cuando es hacia abajo, lo vamos a dejar arriba. Se queda anclado y entonces cuando yo hago scroll, como ves, ese bloque ahora acompaña mi scroll, no se va, no se pierde. Si yo quito el anclaje y hago scroll, se va, de mi encabezado de bienvenida se va cuando yo hago scroll, pero si lo dejo anclado, no. Esto puede ser una opción interesante si tienes mucho contenido de un lado, pues entonces podrías utilizar esta opción. Los botones de mover hacia adelante o hacia atrás, voy a volver a recorrer este texto. Por ahora este texto está adelante. Si yo le doy mover hacia atrás, va a quedar por detrás del bloque. Para eso nos sirve. Y finalmente podemos optar por duplicar bloques. Por ejemplo, si esto fuera como una tabla, a lo mejor queremos tener 3 o 2 elementos así iguales. Ya le dimos estilo a uno y pues ya podemos simplemente cambiar aquí el
encabezado y poner nuestro texto, pero ya va a tener el mismo estilo que le dimos al bloque de texto anterior, entonces nos sirve poder duplicarlo. Hay partes de nuestro sitio web que no usan el motor dinámico, como las entradas del blog siguen usando el editor clásico para que podamos agregar nuestros textos. Esto funciona muy similar. De hecho, si yo hago clic aquí, veo que tengo la opción de agregarle un fondo y de darle todo el formato que estuvimos viendo. Sin embargo, el editor clásico, al no contar con la cuadrícula que tiene el motor fluido, no nos permite crear layouts empalmados. Digamos, aquí puedo poner mi texto a un lado de la imagen o mi imagen a un lado del texto. Sin embargo, no puedo poner el texto por arriba de la imagen o jugar con las distintas formas que estuvimos viendo en el editor anterior. Esa es la diferencia que tenemos con el editor clásico y por eso no nos aparecen las opciones de poner arriba, poner abajo, alinear tampoco, porque estos contenedores no requieren esa opción de alineación. Esa es la diferencia con el motor clásico. Habrá algunos textos que puedes decir, bueno, ¿y esto dónde lo edito? Porque si yo le doy editar aquí, realmente no me está dando la opción de tocar nada que pueda yo cambiar. Esto es porque esta información, por ejemplo, de las entradas del blog, se está tomando directamente del blog. Entonces, este título es lo que aparece como título en mi blog. Si yo lo quiero cambiar, necesitaría actualizar el título de mi blog. También la categoría, pues viene de haberle asignado en configuración categorías a mi blog. ¿Ok? Y si tiene más texto es de haberle agregado un extracto. Así que por eso este texto no lo podemos cambiar desde aquí, porque más bien se está tomando de la información que le asignamos a cada una de las entradas. Lo mismo pasa con el portafolio, por ejemplo, donde este nombre Proyecto 1, bueno, es porque es un ejemplo nada más, pero se está tomando del nombre que le asignamos como título al proyecto. Proyecto 1, pues entonces este es el nombre que aparece aquí. Tampoco lo podemos editar directamente. Otra opción interesante para agregar textos es usar el bloque de desplazamiento, que es este, donde podemos añadir texto por acá, lo podemos cambiar a lo que queramos y darle también diseño de esta manera. Ya haré en su momento algún tutorial como especificando más cuestiones del bloque de desplazamiento. Sin embargo, quería mostrarlo aquí porque si ves texto como este en Squarespace, se logra con el bloque de desplazamiento, no es agregando algún tipo de estilo al bloque de texto. Ok, vamos rápidamente a ver cómo puedes crear un diseño como este. Te voy a ir señalando qué formato le di a cada parte para que tú puedas jugar con estas ideas y crear tus propios diseños. Tenemos para empezar el encabezado. Este tiene un título 1, aunque cuando usamos el texto escalado como este, realmente podría yo darle un título 2 y no pierde su tamaño. Solamente se va a notar si yo le quito esa opción. Entonces, bueno, está escalado. Tiene también aquí seleccionado en efectos de resaltado este. Después tenemos una imagen. Esto no tiene mucho pierde, solamente que la imagen, en este caso, le asigné en diseño rellenar, porque si le doy a ajustar, quizá no se comporta como quiero con relación a mi bloque de texto, sobre todo cuando lo vamos viendo desde otros dispositivos. Y de este lado tengo mi bloque de texto con un fondo, donde al color del fondo lo hice transparente, ¿ok? Si yo le subo la opacidad, vamos viendo que de hecho tiene un color de fondo, pero lo dejé prácticamente transparente y le agregué un trazo que está pues delgado. Le he señalado que tenga bastante relleno de forma que me dé espacio para que se empalme sobre la imagen, ¿no? Así, sin que mi texto se vaya perdiendo sobre la imagen, de manera que todavía tenga como ese espacio para jugar con la superposición de los elementos. Además, en el contenedor lo he alineado verticalmente en el centro y está por arriba de la imagen, de manera que el borde se siga viendo por arriba de la imagen. Y siempre recordemos que debemos revisar cómo queda en móvil. En este caso, también podemos ajustar nuestro titular y como ves, como está en esta opción de escalar el texto, pues se va a ir ajustando dependiendo cómo lo queramos ver en móvil. Y finalmente mi bloque de texto con el recuadro que también está alineado verticalmente al centro y un poco superpuesto con la imagen para mantener el tema que se ve en escritorio también en móvil. Vamos ahora a ver este ejemplo. Tenemos una imagen que lo mismo le asigné la opción de rellenar, porque si lo dejo ajustado, esto siempre va a estar de este tamaño. Este es el radio de aspecto original de la imagen, pero probablemente con mi texto no va a jugar muy bien. Entonces lo voy a marcar como rellenar. Tengo mi bloque de texto y como ves, no es que le haya yo asignado al bloque de texto un fondo.
que acá ya nos hizo todo mucho más grande. No, el bloque de texto no tiene fondo. Lo que usé aquí es una forma, que aquí en agregar bloque, si vemos forma, es esta, que yo le puedo dar el tamaño que quiera y colocarlo donde yo quiera, y de hecho tenemos muchas alternativas de formas. En este caso particular yo necesitaba un rectángulo o un cuadrado, y este lo acomodé entonces detrás de mi texto, y después le agregué también un bloque de botón y lo coloqué debajo del texto, pero arriba de la forma. ¿Por qué estoy usando una forma y no mi fondo normal detrás del texto? Porque entonces no podría acomodar este botón tan bien. La forma se va a adaptar a también abrazar el botón. Sería posible que desde ciertos tamaños de dispositivo quizá mi botón pudiera acabar quedando por fuera del bloque de texto con fondo. De esta manera me aseguro que todo quede dentro. Para layouts de esta manera, donde queremos como una tarjeta de esta forma y que vamos a tener un botón, más que usar el fondo del bloque de texto, recomiendo mejor usar una forma y colocar nuestros elementos arriba de la forma para que queden pegaditas la forma que tiene el texto, digamos esta tarjeta completa de texto, y mi imagen. Tengo que ir aquí a los controles de la sección, editar sección, y asegurarme que no haya espaciado en mi cuadrícula. Si dejo el espaciado que normalmente viene por defecto cuando yo abro una nueva sección, tengo este espacio que por aquí puedo cambiar, puedo hacer más amplio o puedo hacer mucho más angosto. La opción más rápida es usar esta opción y entonces ya nos queda pegadito todos los elementos. Y luego en móvil normalmente este tipo de diseño se resolvería haciendo una tarjeta pero apilada, donde la imagen queda arriba o podría quedar abajo. Tengo mi bloque de forma, mi texto arriba y mi botón. Y ahí está. Nuevamente, si el video te pareció útil, déjale un pulgar arriba. Y también te invito a que me visites en alescenteno.com/aprende, pues ahí tengo más recursos gratuitos a tu disposición. Yo te dejo un fuerte abrazo, nos encontramos muy pronto y recuerda, sé diferente, haz la diferencia.